Bueno, vamos a inaugurar este seminario del grupo Ideolit, Literatura como Documento Histórico, con la conferencia de la catedrática de la Universidad de Baleares, María Palleras, a la que agradezco que haya aceptado impartir hoy esta conferencia, sobre todo a esta hora, con la dificultad que ello entraña. Damos fe de que no es fácil para alumnos, investigadores, para todos aquellos que formamos parte de la academia. Quiero, en primer lugar, dar las gracias al propio grupo Ideolit, el grupo del que formamos parte Juanjo y yo en esta universidad, al Departamento de Filología e Historia, al programa de máster y doctorado de Literatura Comparada y Estudios Literarios y a la Facultad de Letras, así como al resto de los miembros de nuestro grupo, algunos de los cuales están aquí y otros que nos han excusado asistencia. Esto ya casi peor que los alumnos, pero que bueno, nos han mandado todos sus ánimos. Bueno, este seminario tiene como objeto, asociado al grupo de investigación, que ha arrancado recientemente su andadura, el que sea un foro de presentación de investigaciones y de discusiones en el que podamos incluir cualquier aspecto relacionado con la literatura y sus relaciones con la ideología, la cultura, la historia y el texto, que es la perspectiva desde la que como grupo abordamos nuestras investigaciones. Queremos que sea, por lo tanto, un espacio de discusión y de difusión abierto a la comunidad científica, en el que nos gustaría, esta es nuestra voluntad, que participaran todos aquellos miembros de la academia que tengan elementos en común con nosotros, que estén interesados sobre todo en establecer este diálogo. Se trata de un foro multidisciplinar en el que nos planteamos hablar y abordar las literaturas de diversas lenguas desde distintas perspectivas teóricas y con planteamientos metodológicos diversos, de tal manera que podamos generar un espacio de encuentro en el que, hablando de documentos literarios de diverso tipo, documentos escritos en diversos idiomas y de distintos contextos sociohistóricos, podamos abordar y podamos, sobre todo, repensar la producción literaria dentro de su contexto ideológico e histórico. Este seminario, por lo tanto, busca hacer posible el desarrollo y la difusión de la investigación sobre la literatura mediante la realización periódica de distintos coloquios, encuentros, cursos, conferencias y publicaciones, apoyándonos en el grupo de investigación, pero también, como habéis visto, en otras instituciones que nos ayudan y nos avalan. Por esta razón, nuestro objetivo es realizar estas sesiones periódicas en las que profesores e investigadores de nuestra y de otras universidades puedan venir a participar, de tal manera que se genere ese diálogo sobre la literatura, con la perspectiva que adoptamos, tanto con los miembros del grupo como con cualquier otro miembro de la comunidad científica que esté interesado. Y en este caso estoy pensando en vosotros que estáis aquí, investigadores, alumnos, otros profesores también. Sin más, cedo la palabra al profesor Juan José Lanz para que haga la presentación de nuestra conferenciante de hoy y doy gracias a todos los que estáis asistiendo y espero que esta sea la primera sesión de muchas en el marco de este nuestro seminario. Gracias. Gracias, muchas gracias Natalia, muchas gracias María. Bueno, unas breves notas sobre casi curriculares de María Palleras Grau, a quien agradecemos que nos imparte esta conferencia sobre Ángeles Mora. María Palleras es catedrática de Literatura Española en la Universidad de las Islas Baleares y profesora allí desde tiempo inmemorial. Es además, fue nombrada en 2015 profesora doctora honoris causa por la Universidad de Suceava en Rumanía y ha obtenido, entre otras cosas, el premio Sial de ensayo por el linaje de Eva, dedicado a 3 escritoras de posguerra, Ángela Figuera, Celia Viñas y Gloria Fuertes, y la beca de investigación Miguel Fernández en 2003 para el libro Espejos de Palabras, la voz secreta de la mujer en la poesía española de posguerra 1939-1950, que tuve el placer y el gusto de presentar en su momento, en 2009.
El día que murió El Michael día que, Jackson, ¿te que acuerdas? murió Michael Jackson, efectivamente. Es como el día que murió Marilyn, Ese día. esto es el día que Ese murió día. Michael Jackson. No teníamos nosotros No teníamos otra cosa hacer. que hacer que presentar en la UNED en Madrid. Eso, bueno, pero lo pasamos bien, que es lo que importa. La poesía de posguerra, escrita por mujeres, ha sido una de las líneas centrales de su trabajo desde hace ya 20 años o más, y que ha dado como resultado, aparte de estos dos libros que os he mencionado, la edición de la obra de Ana Inés Bonín, La esperanza del amanecer, y de Alfonsa de la Torre, dos poetas interesantes y marginadas ahí entre el 27 y la posguerra, olvidadas, ¿no? Prácticamente. Entre sus líneas de investigación principales han estado casi siempre relacionadas con la literatura española posterior a la Guerra Civil, principalmente en el ámbito de la poesía y sobre todo centrándose en la generación la poesía de la generación del 50, ¿no? Ahí, aparte de numerosos artículos y estudios sobre autores de ese periodo, hay varios volúmenes que fueron los que a mí me pusieron en el punto de mira a María en su momento, que uno es los ensayos de poesía española de posguerra, del tiempo inmemorial también, pero sobre todo el que yo creo que fue tu tesis, no sé si fue tu tesis, el de Coyur, ¿no? Tesis, sí, la parte de Coyur, sí. El estudio sobre la colección Coyur y los poetas del medio siglo, ¿no? que apareció en 1990. Aparte de estos dos volúmenes que son ejemplares, ha trabajado sobre Ángel González, El sueño de la realidad, poesía y poética de Ángel González, sobre Caballero Bonal, Memorias y suplantaciones, la obra poética de José Manuel Caballero Bonal, del año 97, y los poetas de los márgenes del canon, desde las orillas, poetas del 50, los márgenes del canon, de 2013. También otro volumen muy trabajado por mí fue el que coeditaste con Carmen Riera sobre el año 59 de Coyur a Formentor, el año 2009, con motivo de los 50 años de los encuentros del homenaje a Machado en Coyur y de los encuentros de Formentor. Dentro de su labor como investigadora quisiera destacar sobre todo la dirección del grupo Poesco, en el que ahí arrimamos de vez en cuando el hombro a algunos, ¿no? Acrónimo de poesía española contemporánea, en el que colabora un nutrido número de investigadores nacionales e internacionales sobre esta materia. El Poesco, lo tenéis acceso, crearon una web para fomentar precisamente la investigación y divulgación del conocimiento sobre la poesía española del siglo XX, de los siglos XX y XXI, ¿no? Y la idea de abrir ese espacio, bueno, pues como un espacio de diálogo. Fruto de esa labor que han ido desarrollando y sobre todo dedicándose en los últimos años, con uno de los últimos proyectos de investigación que tenían al periodo de la transición, han aparecido dos volúmenes. Uno de ellos es este que tenemos aquí, Voces de mujer en la poesía española de la transición, ¿no? Un volumen colectivo de 2020, y el aparecido en 2021, Ecos, pláticas y representaciones. ¿Sí? Copiado bien, pláticas, sí, es que ya entre que veo mal y copio peor, ya. Ecos, pláticas y representaciones, el diálogo intergeneracional, intertextual e interartístico en la poesía de la transición del año 2021, si no me confundo, en Renacimiento, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Bien, esta es una oportunidad de lujo, la verdad, para escuchar a la profesora María Palleras, que nos va a hablar de la poesía de Ángeles Mora y su diálogo con la cultura popular.
Ángeles Mora, como sabéis, fue hace... Bueno, ahora acaba de ser premio de la crítica andaluza con el último libro de poemas, el de, no recuerdo, Las bicicletas. Soñar con bicicletas, exacto. Soñar con bicicletas. Pero fue hace 6 años premio de la crítica con ficciones para una autobiografía. Bien, pues con esta conferencia, gracias a la ayuda del Departamento de Filología e Historia, como ha dicho Natalia, inauguramos las actividades de este que esperamos sea fructífero seminario permanente del Grupo de Investigación Ideolit, Literatura como Documento Histórico, que os sonará a algunos bastante, que dirigen las profesoras Natalia Vara y Carmen Encinas. Tienes la palabra, muchas gracias y todo tuyo. Pues muchas gracias también a vosotros, a esta universidad, a Juan José Lanz, a Natalia Vara, por haber confiado en mí para la inauguración de este seminario permanente. En fin, espero no defraudar demasiado. Lo que traigo es una cosa bastante sencilla, lo único que me propongo, llegando hasta donde se pueda, porque tampoco hay que agotar al público, es tratar dentro de un espacio razonable en la poesía de Ángeles Mora algunos aspectos de su diálogo con la cultura popular, que todos obviamente es imposible. Como saben seguramente, Ángeles Mora es una de las autoras vinculadas a la otra sentimentalidad, un grupo de poetas que iniciaron su andadura durante los años de la transición española a la democracia en la ciudad de Granada. Allí, durante sus años universitarios y en torno al magisterio del profesor Juan Carlos Rodríguez, los poetas Javier Egea, Álvaro Salvador y Luis García Montero formaron el núcleo fundador de esta nueva corriente poética. A ver si soy capaz de pasar la... ¿Era así? Porque no pasa. No. ¿Cómo es? ¿Dónde es? ¿Sí? Sí. Vale. El rótulo... me parece que nos hemos saltado una. No, bueno, es igual. Ya está, ya está. Es solamente darle aquí a la parte derecha. Vale. El rótulo bajo el que se identificaban debe entenderse en relación a un principio básico de su formación consistente en lo que aquí dice Araceli Iravedra: aplicarse a la tarea de investigar en las raíces ideológicas de la propia sentimentalidad, trabajando sobre el material mismo de la experiencia cotidiana. Y a este propósito responden la mayor parte de sus versos formulados por un personaje ético que toma postura ante la realidad y arriesga una lectura del mundo, y en el que confluyen inextricablemente peripecia personal y memoria colectiva. Al triunvirato inicial de poetas fundadores que antes mencionaba se sumarían pronto otros autores como Antonio Jiménez Millán, Benjamín Prado y 3 autoras: Ángeles Mora, Inmaculada Mengíbar y Teresa Gómez. Este grupo fue el embrión de la corriente conocida como poesía de la experiencia, que fue dominante en los 90. Los poetas de la otra sentimentalidad desarrollaron un intenso activismo cultural en torno a revistas como Tragaluz, Poesía 70 o La Fábrica del Sur, y en torno a tertulias literarias, encuentros poéticos, etc. No es el tema de esta charla, pero quienes estén interesados en profundizar sobre este tema pueden consultar estas obras de Francisco Díaz de Castro, de Andrés Soria Olmedo y de Juan Carlos Rodríguez, donde pueden encontrar material más que suficiente para la consulta y para la ampliación. De las 3 autoras ligadas a la otra sentimentalidad, Ángeles Mora es la única que ha logrado mantener una trayectoria sostenida de forma regular hasta el presente. Su obra poética da comienzo en 1982 con Pensando que el camino iba derecho y culmina por el momento en 2022 con Soñar con bicicletas.
Entre medias, los poemarios que he señalado aquí. La canción del olvido, de 1985, con una reedición en 2008. La guerra de los 30 años, de 1990, reeditada en 2005. La dama errante, de 1990. Cámara subjetiva, de 1996. Caligrafía del ayer, del 2000. Contradicciones pájaros, del 2005. Bajo la alfombra, 2008. Ficciones para una autobiografía, de 2016. Estamos, como antes decía, ante una obra extensa y sostenida en el tiempo, en la que abundan las referencias a la cultura popular. Yo especialmente voy a ir entresacando algunas referencias al cine y a la música. Y empezaré hablando del cine, enfocando la cuestión bajo dos perspectivas. Por una parte, la introducción en el mundo artístico e intelectual de la cultura popular o cultura pop, como la llamaron en un momento dado, y la asimilación de un marco teórico propio del grupo al que la autora pertenece. En este sentido, los planteamientos grupales de la otra sentimentalidad defienden, trasladándolo incluso al rótulo con que el grupo se reconoce a sí mismo, que las emociones individuales poseen un carácter histórico en tanto que forman parte de una época que moldea los sentimientos de acuerdo con unos códigos socialmente divulgados y aprendidos, que son cambiantes y que se ajustan al pensamiento dominante de cada periodo. El carácter histórico de los sentimientos personales se vincula también a la evolución subjetiva de cada individuo, que es, del mismo modo, cambiante a lo largo del tiempo. Los sentimientos y las emociones, pues, no se conciben por parte de estos autores como abstracciones en el orden de lo inmutable, sino como realidades concretas y variables. Otro elemento que integra el ámbito teórico de la otra sentimentalidad es el énfasis en la diferenciación entre el autor empírico y el personaje poético, de tal modo que el enunciado poético pueda ser concebido únicamente como escenificación o ficcionalización con mayor o menor base en la experiencia real del autor, no como confesión directa. En este sentido, se acude con frecuencia a la autopsicografía pessoana como refrendo de la distancia entre la emoción real del autor y la verbalización de la misma. No sé si conocen ustedes el poema, se lo cito yo en traducción. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. Y quienes leen lo que escribe, en el dolor leído sienten, no los que el poeta vive, sino solo aquel que no tienen. Y así por las vías rueda, entreteniendo a la razón, el tren de juguete con cuerda al que llamamos corazón. De acuerdo con este planteamiento, no podemos olvidar que el empleo de referencias cinematográficas y musicales permite filtrar, distanciándolas, emociones y pensamientos dentro de un espacio común entre autor y lector que permite numerosos sobreentendidos. La otra perspectiva desde la que quisiera abordar la cuestión es la relativa a la introducción de la cultura popular en el ámbito intelectual, siendo los medios de comunicación de masas y concretamente el cine uno de los cauces de difusión de esta cultura con amplia presencia en la obra de Ángeles Mora. En España, la introducción de la cultura popular en este campo es reflejo de las transformaciones culturales producidas durante los años de la transición. Leo esta cita que me parece interesante de Héctor Fauce. La aparición de la sociedad de masas en el siglo XX desafía las viejas concepciones de la cultura basadas en la dicotomía culto-popular. Con el nacimiento de la industria cultural y de los medios de comunicación de masas, se perfila un tercer espacio entre la cultura de la élite y la cultura tradicional rural de la que hablan los románticos. Es lo que la tradición anglosajona ha llamado la cultura popular. Desde distintas posiciones, a veces reticentes, los escritores de la época no pueden ignorar esa modalidad que la poesía indudablemente recoge, a veces en pie de igualdad con la cultura más elitista. En España, Manuel Vázquez Montalbán es uno de los intelectuales que más abiertamente revelan su interés por las distintas formas de la cultura popular,
vinculándolas además a un cierto aprendizaje sentimental, a lo que él llama la educación sentimental. La sentimentalidad colectiva, afirma, se identifica con una serie de signos de exteriorización: las canciones, los mitos personales y anecdóticos, las modas, los gustos y la sabiduría convencional. Todos estos signos exteriores son cultura popular y están configurados por los medios de formación de la cultura de masas. Tomando en consideración las apreciaciones de Vázquez Montalbán, podemos establecer un vínculo entre los modelos populares que canalizan una cierta educación sentimental colectiva y la necesidad artística planteada por los autores de la otra sentimentalidad, entre ellos la propia Ángeles Mora, de establecer filtros entre las emociones personales y la verbalización poética de las mismas. Para mostrarlo, me centraré en un conjunto de referencias cinematográficas que se encuentran concentrados sobre todo en dos de sus libros, aunque también me referiré a algún otro, especialmente en La canción del olvido y La guerra de los 30 años. Por razones obvias, tampoco puedo dejar de mencionar el título de su obra Cámara subjetiva. Seleccionaré para ello algunos poemas especialmente útiles para ilustrar lo que digo, aunque es importante tener en cuenta que las referencias se multiplican a lo largo de la obra moriana, no solo en el aspecto fílmico general, sino también en el aspecto musical relacionado con las correspondientes bandas sonoras, como quiero también recoger. Las relaciones entre cine y literatura, que arrancan desde los propios orígenes del cine como medio de comunicación de masas, han dado lugar a una fructífera relación mutua. Muy evidente, en lo relativo a la adaptación de las obras narrativas y dramáticas, se vincula de forma más sutil, aunque persistente, con la poesía. Se ha señalado como origen de esta interrelación la cercanía de ambos lenguajes artísticos, vinculándola por una parte al carácter sintético de ambos lenguajes, a una cierta capacidad por parte de ambos para crear atmósferas oníricas, por su vinculación al subconsciente y al sueño. Desde sus orígenes, el cine, sus técnicas, su mitología, sus historias han impactado en el imaginario popular y se han integrado en la poesía como referentes culturales sobre los que ensayar toda clase de posibilidades expresivas que la subjetividad y la creatividad de cada autor conectan con el universo cinematográfico. Muy visible en el horizonte creativo del 27, las referencias cinematográficas salpican constantemente la temática de poetas pertenecientes a distintos períodos y orientaciones estéticas hasta la fecha actual. Una evidencia de ello puede encontrarse en la antología incluida en el número 236 de Litoral, revista de la poesía y el pensamiento, donde aparecen representados numerosos poetas, entre ellos la propia Ángeles Mora y otros poetas de la otra sentimentalidad como Luis García Montero, Antonio Jiménez Millán y Álvaro Salvador. Los dos primeros no solo han trasladado a su poesía temas cinematográficos, sino que se han interesado por la huella del cine en la poesía, sobre todo en la poesía de vanguardia. En el caso de Ángeles Mora, la creadora contempla los estímulos recibidos del cine y de otros elementos de la cultura popular y establece con ellos un diálogo íntimo que se transforma en materia verbal, generando un discurso propio. Como sucede en otros ámbitos de su obra, ese discurso posee connotaciones ideológicas en general y de género en particular que colisionan con el discurso dominante del régimen franquista. El cine no escapó al dirigismo ideológico de la dictadura, que no solo fomentó unos determinados modelos cinematográficos, ya fueran directamente propagandísticos o escapistas, sino que controló los productos importados, aplicando a todos ellos una censura que se manifestaba controlando la difusión de las películas y aplicando a cada una de ellas una calificación moral y manipulando imagen y sonido a través del corte de escenas y el doblaje de diálogos. La férrea vigilancia sobre los productos culturales se verificaba también en el caso del cine a través de mecanismos muy eficaces, pese a lo cual la llamada fábrica de sueños se constituye en catalizadora de imágenes poéticas. La perspectiva principal que cabe adoptar sobre los poemas morianos de tema cinematográfico es la siguiente. El contacto con el referente fílmico se ha producido en el pasado y ha dejado un pozo en la memoria de la hablante poética.
En ningún caso el poema intenta reproducir la impresión estética de la cinta o describirla. Inscrito en la conciencia el impacto fílmico, las referencias transfieren parte de su capital simbólico a este. Los textos a los que se hará referencia pertenecen a una trayectoria poética que tiene como una de sus cuestiones axiales la búsqueda identitaria por parte del sujeto poético, que revisa críticamente su experiencia desde distintos ángulos, lo que en este caso implica, entre otras cosas, una perspectiva de género. El origen de cada uno de estos poemas es una mujer que mira. Pero aunque el contacto con las imágenes fílmicas se haya producido en un momento de ocio, la mirada de la mujer no es distraída, sino que traslada la atención a temas de relevancia existencial, histórica, ideológica, etc. La evasión momentánea que el cine proporciona se transforma en la conciencia de una mujer que manifiesta. Huir no es para ti ahora aquel reír de sombras, celuloide agrandado en la escasa pantalla de algún cine de pueblo. Este fragmento pertenece a Estaré donde esté tu corazón, de la canción del olvido, cuyo título, alusivo al Evangelio de Mateo, habla de la búsqueda de un otro semejante. El poema disocia la realidad cotidiana de las historias de ficción en un clima de inquietud que inserta en un contexto agónico, de angustia existencial. La experiencia vital como lucha y el nomadismo identitario confluyen en el poema ilustrando conceptos firmemente arraigados en la poética de la autora, que tienen también su reflejo en los poemas de tema cinematográfico. Los relatos fílmicos contribuyen en su obra, como digo, a establecer filtros entre las emociones personales y la enunciación de las mismas. Para mostrarlo, veremos algunos poemas donde las alusiones cinematográficas son muy claras y añaden al texto nuevas capas de sentido, expanden el pensamiento de la autora, de manera que estos ejemplos que iré explicando, siguiendo el orden cronológico de sus publicaciones, permiten entrever distintos núcleos temáticos en torno a las referencias fílmicas, el primero de los cuales es el que pivota alrededor del sentimiento amoroso. En relación a este núcleo temático, el primer ejemplo sería Duelo al sol, de la canción del olvido. Este es el poema. Perdón. Lloras ahora en medio de la dicha, pues sabes que esta tarde te dolerá por siempre. Esas manos felices te están mirando desde el fin de tus días. Ellas, tan alegres hoy, tan reñidas de risa, ellas, tan vidrieras hoy donde habita la luz, están allí, te contemplan con ese guante triste que les ha puesto el tiempo. El poema representa la constatación de que la vida no ofrece emociones simples, depuradas de otras emociones distintas o contradictorias. Lloras ahora en medio de la dicha, pues sabes que esta tarde te dolerá por siempre. El dolor anticipado de la pérdida se entremezcla en el discurso poético con la vivencia de instantes dichosos, percibidos no obstante como perecederos. En este sentido, la interpretación extrema del texto invita a considerarlo como una reescritura de la tópica lucha entre Eros y Tánatos, ineludiblemente atraída por la referencia cinematográfica. Duelo al sol es, como ven aquí por la carátula, un famoso western de 1946 dirigido por King Vidor y por David O. Selznick, donde el espectador asiste a un desafío mortal entre dos amantes a los que dan vida los actores Gregory Peck y Jennifer Jones, que termina con la muerte de ambos, cada uno a manos del otro. Voy a ver si la tecnología nos es fiel y podemos ver ese fragmento final. Ahí está Perla. Lo que no se oye el sonido. Y debería oírse, porque tenerlo lo tiene. Espera, a ver si es que está... A ver, ahora.
está solucionado. ¡Perla! ¡Perla! ¡Esta vez acertaste! Es inútil que siga mintiendo. Se acabó todo. Perla, ¿me oyes? Sí. Perla, estoy muriéndome. Ven aquí. ¿No quieres venir, Perla? Quiero verte. Tengo que verte. Te quiero. Te quiero, Perla. Ven. Date prisa. ¡No! Date prisa. Quédate ahí, Luz. Aguanta. Date prisa. Espérame, Luz. Espérame. ¡Luz! Oh, Luz. Ay, Luz. Siempre decías que sabías tirar, sí. Pero nunca lo creí. Te quiero, te quiero. Te quiero, Luz. No llores, Perla. No llores más. Tenía que hacer esto. Claro. Tenía que hacerlo. Lo comprendo, sí. Déjame abrazarte. Déjame. Sí, abrázame. Perla. Abrázame, Luz. Mi fierecilla. Bueno, esta es la escena cumbre de la película que, como ven, se caracteriza por una doble intensidad violenta y erótica. Los personajes avanzan hacia el contacto físico sin dejar de perseguir la mutua aniquilación. El horizonte existencial de la muerte y la desesperación con que cada uno se aferra a los resquicios de la felicidad cotidiana forman en el poema la equivalencia con esa imagen extrema. Integrar el amor en la idea de lucha y caducidad forma parte también del paisaje conceptual del poema y se aviene con los planteamientos teóricos de la otra sentimentalidad en cuanto a la historicidad de las emociones. La inserción de los sentimientos en un entorno histórico se afirma nítidamente en este otro poema, Casablanca, donde la alusión cinematográfica es transparente tanto en el título como en el epígrafe referido a la banda sonora del mismo. El eco fílmico y musical resuena en el texto. El bar del poema, el humo del tabaco que envuelve a los personajes, la caracterización del destinatario poético como un abanderado de causas perdidas, etc., replican aspectos de la película. Entre todos los bares de este mundo, he venido a este bar para encontrarte, furtiva como siempre, para rozar la piel de tus esquinas. Y cómo me hace daño tu cansancio,
Ya sabes que mañana es cada lunes. Esa vieja, tristísima memoria de buscarle sentido a algo que bulle como se abre una flor así, de golpe. Manías de la ausencia y tus nostalgias. Te noto tan cansado. Quiero dormir contigo. Busca solo un poco más de sueño y de tabaco. Quiero morir contigo. ¿Por qué no me prometes un cumpleaños más? Las arrugas ahí sí que son cosas serias, o el paso de los días, con mis pechos que bajan a acariciar tus manos. Y luego, cuando un labio nos elude en la piel de las ingles, ay, no muerdas. Y nos brinca por dentro. Pero ahora llega el tren, como un viejo caballo del National. Qué diestro en los obstáculos, qué sucia su taberna. Qué mediodía oscuro al despedirte. Te veo tan delgado, con tus causas perdidas, tus canas en la llama de la copa, mi amargo luchador, sonriendo lentamente, como si te murieras, como al decirme adiós. En este poema, la interacción entre distintos medios artísticos se refuerza mediante topoi compartidos, entre ellos la relación amorosa con su cuota de idealización sometida a las vejaciones causadas por el paso del tiempo y las imposiciones externas, la interacción entre los conflictos morales y los conflictos emocionales, el compromiso de los personajes con causas ideológicas, etc. Todo ello traslada al poema la atmósfera de uno de los principales clásicos de la cinematografía universal y desplaza el escenario privado hacia un plano conjunto. Entre los puntos de confluencia hay que señalar también el tono melancólico, la asunción de la derrota personal y colectiva, la fragilidad de los destinos humanos, el idealismo zarandeado, etc. Es posible que en este poema se refleje también la tensión que sufre la conciencia de la hablante entre formas de sentimentalidad aprendidas y otras intelectualmente construidas en un contexto histórico de fuerte transformación. El periodo transicional no solo supuso un cambio de régimen político, sino un cambio en todos los órdenes, impulsando nuevas formas de relación interpersonal que, entre otras cosas, cuestionaban el modelo burgués de familia y las relaciones tradicionales de pareja. Las tensiones entre un modelo que se reconoce caduco y otro que hay que ajustar a las necesidades de cada pareja se perciben en el texto. En otra línea temática estaría el siguiente poema, América, West Side Story, con un epígrafe dedicado a mis antepasados, dicen, de la Bética. Oh Pax Americana, la aprendiste en Salustio Tucídides, las décadas de Tito Livio, y luego dijiste adiós, como si desvelada esa verdad, traducida al vulgar, adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Miserable provincia del imperio, hoy ni siquiera merecerías un cronista latino. Lo que acabamos de leer refrenda la comprensión de la poesía no solo como proyección de una realidad subjetiva, sino como un modelo de reflexión y transmisión ideológica. En América, título alusivo a uno de los más conocidos temas musicales de West Side Story, el tema que se pone en el centro del discurso poético es la emigración, un hecho social e histórico con fuerte arraigo en la memoria infantil de la autora y, por supuesto, en la memoria colectiva del país. A modo de subtítulo va la dedicatoria, a mis antepasados, dicen, de la Bética, donde la autora se refiere a la tierra que la vio nacer por el nombre latino de esa región, en irónica confrontación del Imperio Romano con la expansión imperialista americana, cuya área de influencia ideológica y política convierte a otros países como España en provincias suyas. El poema plantea en torno a los años 60 un periodo que en el orden internacional se corresponde con la Guerra Fría, un momento de fuerte tensión entre los dos grandes bloques geopolíticos en el que a España le correspondía un papel estratégico importante, marcado por el establecimiento de bases militares norteamericanas en su territorio. En el interior del país se corresponde con un cierto desarrollo económico en el que confluyen varios factores, entre ellos el de la emigración, en que se centra el poema.
Muchos españoles emigraron a países como Alemania, Suiza, Francia, etc., en busca de mejores condiciones de vida, igual que los puertorriqueños de West Side Story han abandonado su país buscando nuevas oportunidades en su país de adopción. La referencia fílmica y las referencias musicales se entrecruzan en este poema, donde aflora la denuncia de la situación económica que empuja a sus gentes de la Bética, la autora es cordobesa, al éxodo. La canción a la que se refiere el título está efectivamente centrada en el tema de la emigración, y en el propio cuerpo del texto el poema inserta a modo de collage el fragmento de una conocida canción española popularizada por el cantante Juanito Valderrama, que lleva por título El emigrante. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. La crítica histórica, la revisión de la experiencia personal a la luz de las convicciones políticas, el empleo de la palabra poética como vehículo de transmisión ideológica son puntales del texto. La transición a la democracia en España fue un periodo de efervescencia ideológica, donde se dieron cita a reivindicaciones de distinta índole. Las mujeres que vivimos esa etapa en la juventud sabemos que el esfuerzo por construir nuestra identidad personal dejando atrás los prejuicios de género con los que se nos había educado fue una tarea generacional muy exigente. El feminismo tomó ímpetu en esos años y se desarrolló en distintas líneas, generando un debate público ineludible. La poesía de Ángeles Mora, una de las mujeres que en esos años se construyen a sí misma a la contra de lo aprendido, refleja un modo de entender la feminidad en consonancia con los tiempos. La reflexión feminista se integra en la reflexión crítica acerca de la sociedad. Sutilmente, una referencia cinematográfica, la cita de un diálogo correspondiente a una película de Truffaut, lo subraya. Metafísica y ética, crítica de la razón práctica pura. Aquí el pura se me ha quedado medio borrado. Las mujeres son mágicas. Truffaut, La Nuit Américaine. Mujer como mi vida, el agrio amanecer de cada día. Como bien se ve, el título es un humorístico pastiche sobre la filosofía kantiana, concebido con objeto de alertar acerca de los riesgos de un pensamiento no conectado con la realidad empírica. En este caso se trata de advertir sobre las imágenes sublimadas de la mujer, que son de entrada engañosas y que pueden derivar en actitudes discriminatorias. El poema recala para ello en la cita de Truffaut, cuya pregunta retórica, hecha por un personaje de su película La Noche Americana, reproduce la confesada obsesión del director por la belleza femenina que se le antojaba irreal. Sutilmente discriminatoria, la idea es rebatida por Ángeles Mora, que toma nuevamente la cita como título de una antología poética en una entrevista concedida a propósito de la aparición de esta. ¿Las mujeres son mágicas? Es lo que se preguntaba con cierta obsesión el protagonista de La Noche Americana de Truffaut. Además, la noche americana en el cine es la noche artificial, algo mágico en cierto modo. Pero las mujeres ni somos mágicas ni hacemos milagros, en todo caso hacemos cuentas como cualquiera. El espacio social de la mujer aparece mediatizado por constructos culturales que perpetúan una feminidad tradicional, experimentada bajo el control patriarcal. En este sentido, el desarrollo del poema expresa la sensación disfórica de la hablante, provocada por los prejuicios que se aplican a la condición femenina. Simultáneamente, las referencias filosóficas del título invitan irónicamente a considerar la realidad de la mujer desde una perspectiva pragmática, contra la especulación inconsistente y concreta frente a la abstracción que no puede confrontarse de manera empírica. Otro núcleo esencial en la poética moriana que quisiera relacionar con las imágenes cinematográficas de su obra es la temática introspectiva. La búsqueda identitaria, la concepción de la poesía como medio de conocimiento y por ello mismo de autoconocimiento, tiene un reflejo permanente en su obra. En consonancia con esta temática hay que señalar un poema de fondo cinematográfico que nos lleva a La chica de la maleta de La guerra de los 30 años. Esta fría mañana tan cerca de diciembre, no tomé el desayuno, no he leído el periódico. No me metí en la ducha después de la gimnasia. Esta oscura mañana no quise hacer gimnasia. No subí la persiana para asomarme al cielo ni he mirado en la agenda las promesas del día. Esta dura mañana, con su duro castigo, he roto algunas cosas que mucho me quisieron.
y salvé algunas otras porque duele mirarlas. Me estoy haciendo daño esta mañana fría. Quisiera destruirme sin salir de la cama o encontrar la manera de dormir un momento. Cuando menos lo esperas, suele decir la gente, la sorpresa aparece con sus dientes de anís. Cuando menos lo esperas, si te fijas un poco, verás que el aire lleva gaviotas y mensajes. Mas ya no van conmigo de esos viejos asuntos. El aire arrastra lluvias y tristezas heridas, y yo no quiero verlo cruzar como un bandido, tan guapo y tan azules sus ojos venenosos. Esta fría mañana, tan cerca de diciembre, cuando rozan los árboles de puntillas, las nubes, junto a tanta miseria, tan helada ternura, yo dejo mi impotencia, mi personal naufragio, entre estos blancos pliegues olvidado. Aunque mi cuerpo caiga doblemente desnudo en ese traje roto que luego es un poema, aunque otro sueño baje su luz por la almohada y ya no te despierte mi voz en el jardín. El título del poema se corresponde con una pequeña variante al de La chica con la maleta, una película del neorrealismo italiano dirigida por Valerio Zurlini. La muchacha de la maleta ha sido objeto de un abuso y viaja en busca de resarcimiento. Aquí vemos a Claudia Cardinale. La del poema viaja ante todo al interior de sí misma, busca reordenar y reconstruir su identidad personal. El título del poemario en el que está incluido, La guerra de los 30 años, orienta de algún modo acerca del marco general de esa búsqueda que se integra para el personaje poético en un cambio de edad, en el debut de la madurez que exige nuevos planteamientos vitales. La maleta de la historia simboliza el acomodo de un equipaje vital que se halla en permanente revisión, se ha de hacer, deshacer y rehacer continuamente, en confluencia con la idea de nomadismo que varios estudiosos han señalado en la obra moriana. El poema reconoce la identidad personal como proceso, no como hecho invariable, vinculado tanto al desarrollo interno del personaje como a hechos externos. Joana Grulla ha realizado una excelente lectura de este poema en torno al concepto de naufragio vital y como desmitificación, cito textualmente a la autora, desmitificación del relato idealista del amor, que encuentra líneas de confluencia con otras narraciones fílmicas recogidas en su obra. Acerca de la chica de la maleta, ha hablado la propia Ángeles Mora y esto es lo que ha dicho acerca de ella. En este poema, como suele ocurrir en mi poesía, se mezcla la historia íntima y la historia colectiva. Este poema construye un tiempo y un espacio desolador. La rotura interior de la chica protagonista del poema se corresponde o se entremezcla con la rotura que también observa en el mundo que vive, el espacio que la rodea. Porque tal vez es este mundo inhóspito el que marca el yo. Es un poema intensamente vivido, porque para mí la poesía supone una meditación del yo del poema, siempre relacionado con el mundo y con los demás, porque no vivimos en soledad. El mundo interior y el exterior están absolutamente relacionados. También en la línea autoindagatoria, el poema Amarcord, en directa alusión a la película de Federico Fellini, consiste en una revisión intimista de la experiencia que el personaje poético recalca a través de las arrugas como huellas físicas del paso del tiempo. Son las horas de arrugas que escoge el sufrimiento para marcarte calles. El ámbito de la experiencia, acotado por el poema, es el de la relación amorosa que se sitúa en el curso temporal, conceptuada como una aceptación mutua, provisional, renovada a voluntad de los amantes. El sujeto se construye a sí mismo a través de los años. También su relación con el otro, en el ámbito social y sentimental, se produce de forma evolutiva e interactiva. Las inscripciones del tiempo en el cuerpo son para la hablante poética símbolos de las encrucijadas vitales que se abren a cada paso y que van conformando el tejido experiencial. La arruga, no solo como hecho empírico, sino como metáfora del paso del tiempo, se inscribe en la temática general de un libro
cuyo título, La guerra de los 30 años, como he dicho, sitúa la crisis psicológica de la madurez como marco conjunto. Una vez más, el lector se encuentra ante una doble referencia literaria y cinematográfica. La cita contribuye a la proyección de los personajes del relato narrativo y fílmico sobre los del poema. El diálogo entre todos estos elementos incide en la concepción del texto como una proyección ficcional sobre una base empírica, biográfica de la propia autora. Desde otra perspectiva, se aborda el tema en cámara subjetiva. En este título, en la terminología específica del séptimo arte, hace referencia a una técnica que limita el ángulo de visión de la cámara al de un solo personaje, lo que forzará la perspectiva del espectador. Esta variación es una de las posibilidades que adopta en su relación con las artes fílmicas. Si en un principio el contagio entre poesía y cine procedente del mundo de la poesía, bien pronto los poetas utilizarán el cine no solo inspirándose en mitos o estrellas o en el mismo espectáculo mágico y misterioso de la pantalla, sino trasladando procedimientos estructurales o sintácticos del film al poema. El título de Ángeles Mora informa respecto a una limitación de la perspectiva, advierte sobre la necesidad de relativizar la información obtenida a través de los poemas, que siempre será parcial, y al mismo tiempo enfatiza el carácter intimista del volumen. Uno de los poemas, por otra parte, el que he seleccionado y tienen aquí a la vista, comparte título con el poemario. En él se representa a una mujer en un momento de privacidad que la cámara espía. El poema solo se comprende dando por sentada la existencia de una mirada externa que contempla la escena sin intervenir en ella. Una mujer sentada en la terraza se seca el pelo, la cabeza inclinada sobre un albornoz entreabierto, los dos senos redondos en los muslos dormidos. Una sombra se asoma al resplandor del suelo. Este poema, en su brevedad, contiene una especie de microrrelato, una minúscula narración con final abierto. La mujer solitaria, entregada a sus ocupaciones, percibe repentinamente una presencia, momento en que la historia se interrumpe abruptamente, dejando el final abierto. La fuerte carga visual del poema lo relaciona con el lenguaje cinematográfico, como sin duda pretende el autor. Por último, en este recorrido selectivo, quiero mencionar, aunque solo sea, un poema titulado Al aire libre, que está en Ficciones para una autobiografía. He dicho que la mayor parte de los textos que citaría pertenecen a la Canción del Olvido o a la Guerra de los 30 años, pero bueno, algún otro necesito para construir el discurso. En este poema, la memoria infantil de las proyecciones de los pueblos en espacios abiertos, sin salas cinematográficas, cuando el cine era una cosa que se llevaba de pueblo en pueblo con todo el montaje, eran para niños y mayores un acontecimiento extraordinario, aunque no siempre estuviera al alcance de todos los bolsillos. Por eso la memoria conserva la imagen de las carreras infantiles para colarse sin pagar en el recinto. Dicen los más avispados, entrábamos veloces como flechas a perdernos entre las sombras mágicas. En fin, esto es lo que cuenta. La estrofa final, no obstante, se reserva para una imagen fílmica universalmente conocida, la de Gary Cooper, encarnando a un héroe solitario, a quien nadie acude a apoyar, haciendo frente a su destino en una tensa e inolvidable escena de Solo ante el peligro, una de las obras maestras del western clásico. El nombre y la imagen del actor principal enlazan con la mención en epígrafe Gary Cooper, que estás en los cielos, entre paréntesis, Pilar Miró, que es un guiño de complicidad muy significativo. Aquí tienen las dos carátulas, la de Solo ante el peligro y la de Gary Cooper, que estás en los cielos. El epígrafe, ese epígrafe del poema, hace referencia al título de una película de 1980 dirigida por Pilar Miró. El guiño cómplice es más que evidente,
Se trata de la común admiración por el atractivo actor y por el personaje que encarna, que queda pues relegado a un segundo orden frente a otros. La carga biográfica que esconde la película de Miró, filtrada por la historia de su personaje, es equiparable al ejercicio poético de Mora a lo largo de toda su obra y está especialmente recogida en el título de la colección donde este poema se incluye, Ficciones para una autobiografía. Hay también por parte de Ángeles Mora un reconocimiento generacional a las mujeres jóvenes, que en este caso son una escritora y una cineasta, pero cuyos casos son extrapolables a otras disciplinas que a lo largo de la transición rompieron barreras de todo tipo para situarse en planos sociales que nunca antes habían ocupado las mujeres con tanta amplitud y determinación. Igual que Ángeles Mora incluye una perspectiva femenina en su obra poética, según Blas Sánchez Dueñas, con algunas de las denominadas cineastas de la transición, como Josefina Molina en Función de Noche, Pilar Miró con Gary Cooper que estás en los cielos y Cecilia Bartolomé en Vámonos Bárbara, en España se ensayó y se difundió un nuevo punto de vista de género en nuestro cine por primera vez. Este recorrido que acabo de hacer, que naturalmente es muy selectivo, ha permitido señalar algunas claves concretas de los poemas. Pero en términos generales me gustaría también señalar un conjunto de elementos recurrentes en esta selección que he practicado y que son relevantes en cuanto a la poética moriana. Hay que decir, por una parte, que la muestra cinematográfica que se deriva del conjunto de poemas no puede tomarse como antología de gustos personales o no de manera exclusiva. Las películas seleccionadas apuntan hacia recurrencias que constituyen algo así como un marco común significativo que deja ver un soterrado componente ideológico. Me referiré a estos elementos de forma sucinta. Ángeles Mora ha definido la poesía como una forma diferente de mirar, que aglutina intensidad y reflexividad. No puede escapar a nuestra observación el hecho de que los poemas recogidos anteriormente proceden de una mirada atenta y reflexiva sobre esas creaciones en las que se han inspirado. Reveladora en su propia ausencia es, por ejemplo, la falta de películas españolas entre los largometrajes citados, salvo en el caso significativo, por lo que acabo de explicar, de la obra de Pilar Miró. Y eso que, como otros productos culturales, como la música a través de la radio, también el cine, en cuanto a producto nacional, estaba protegido por unas cuotas de difusión que garantizaban la propagación del ideario político del régimen. Opuestamente, el foco de la autora se dirige sobre todo a obras muy exitosas de la filmografía estadounidense, muchas de ellas lo que se consideran películas de culto, o a películas europeas de autor de menor impacto comercial, pero muy prestigiosas. El rechazo al producto nacional es comprensible precisamente por su mediatización ideológica y por el modelo de mujer que ofrecía, encarnando los patrones que Mora repudia. Indudablemente, cito a Cánovas Ortega, el régimen se sirvió del medio cinematográfico para implantar un modelo de mujer abnegada, dócil y sumisa, que se contradecía con aquel que llegaba desde el extranjero, a través sobre todo de la cinematografía hollywoodiense. Aunque también la producción norteamericana trasladase de muchas maneras la ideología patriarcal, no es menos cierto que ofrecía imágenes de mujer más actuales y alternativas al modelo oficial del régimen. En este sentido, las películas a las que Mora se refiere en sus poemas incluyen personajes femeninos que encarnan figuras no ajustadas a la normativa vigente, mujeres independientes y luchadoras que a menudo se encuentran en los márgenes del sistema social. Tampoco faltan en el marco de las películas citadas los casos de mujeres víctimas de abusos o de marginación por causa social o racial. Sobre las discriminaciones de género, algunos personajes acarrean otras marcas identitarias que las conducen a la exclusión y las hacen víctimas propicias de abuso y de dominio. La perspectiva de género sobre este conjunto de personajes arroja un balance que invita a considerar su impacto sobre la mujer, quien dice mujer, niña, adolescente, que un día depositó su mirada sobre esas películas y tal vez sobre el despertar de una conciencia feminista que permitió a la escritora adquirir una postura crítica a partir de la cual su poesía se convertiría en un modo
como dice Sharon Ugalde, de enfrentarse a la desigualdad de género y representar sus consecuencias devastadoras para la subjetividad femenina. También las infancias traumáticas, o cuando menos vividas en condiciones extremas, asoman entre los hilos de estos poemas. No he tenido tiempo de mencionarlo porque no puedo mencionarlos todos, pero hay, creo recordar, dos referencias en la poesía de Ángeles Mora a otra película clásica, la que aquí se llamó Desayuno con diamantes, que aunque haya quedado para nosotros como la historia de una bella mujer tomando café frente al escaparate de una joyería, es también la historia del chico que no tuvo un gato. Más adelante me referiré también a una niña errante, una referencia a la película de Vibeke Løkkeberg, que explora el tema de las infancias de posguerra, tan vivo en la obra de la propia Ángeles Mora. En este sentido es también significativo el contexto histórico de algunas de las películas aludidas. Casablanca, El tercer hombre, que también se menciona, pero que aquí no me ha venido bien incorporarlo, situadas durante la Segunda Guerra Mundial, la posguerra siguiente y el periodo de la Guerra Fría, que por una parte contribuyen a la expresión de los sentimientos dentro de su historicidad, no solo entendida como el propio desarrollo del sentimiento en su evolución diacrónica, sino la experiencia de los sentimientos indisociable de la época en que se producen. Por otra parte, abundan en estas historias que hemos mencionado los personajes fracasados, los antihéroes, una estirpe con la que la autora se identifica remontándose a los vencidos de la guerra civil y a los supervivientes de la posguerra en la que ella se formó. Los personajes de Casablanca estarían en esta categoría, igual que los de West Side Story. La propia muchacha con la maleta, pero junto con la saga de los perdedores sobresale la aparición puntual también de los luchadores, especialmente luchadores en la sombra, los héroes clandestinos que defienden sus ideales y redistribuyen la riqueza, como ese Robin Hood que menciona de paso en un poema que no he leído porque he privilegiado los que estaban íntegramente dedicados a una película. O la Pimpinela Escarlata, a la que hace mención en otro poema dedicado al tercer hombre. En fin, también en este caso las connotaciones personales y grupales en lo relativo a la clandestinidad resultan obvias. No menos obvio es el hecho de que muchas referencias fílmicas llevan superpuestas referencias literarias. Son adaptaciones de obras narrativas o teatrales, recogen títulos o citas de distintas obras, etc. El entramado de referencias se multiplica y potencia notablemente. José Jurado ha puesto de relieve, entre las herramientas desplegadas por la autora para la construcción de su identidad poética, la del desdoblamiento, que en primera instancia es el producido entre el yo que vive y el yo que escribe, y esos dos yos que se nutren mutuamente dan lugar al personaje o los personajes que su obra construye. Podría decirse que la identidad de la autora se erige a sí mismo en relación a los personajes y las historias que las referencias de los anteriores poemas que he citado destacan, en las que se perciben corrientes de afinidad en cuestiones esenciales: el sentimiento de derrota, la mirada crítica sobre las circunstancias de género, la clandestinidad y el apego a valores éticos e ideológicos. Todo eso convierte el catálogo de las películas que más o menos mencionaba antes en un significativo autorretrato ficcional. En tanto que la autora vierte en palabras sus impresiones del cine, el propio cine se proyecta ante el lector como una versión de las obsesiones de la autora. Quiero ahora, no sé si voy bien, mal, regular o lo que sea de tiempo, quiero ahora pasar a los referentes musicales, ¿no? Y sin despegarme del todo del cine. En los ejemplos que antes citaba y en otros poemas de la autora es fácil descubrir, junto a las referencias cinematográficas y a las múltiples referencias literarias, ella misma escribió en un tono autoirónico que había llegado a convertir su poesía en una casa de citas. Pues hay, junto a esas citas literarias y cinematográficas, muchísimas referencias musicales. Muchas de las películas que antes he citado se asocian a excelentes bandas sonoras y una de ellas es directamente un musical. Voy a tratar de poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema principal de la película Casablanca.
just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. Bueno, pues Ángeles Mora y Lafino, porque no se nos puede pasar por alto que Casablanca, ella pone en epígrafe As Time Goes By el título de la canción, y no podemos olvidarnos que es una canción que tanto en el título como en su desarrollo hace referencia a que los tiempos pasan y también las emociones cambian, es decir, que el paso del tiempo afecta a los sentimientos y pone de relieve una vez más su historicidad, aunque sea de manera indirecta. Del mismo modo que esto sucede, la canción América es una de las más famosas del musical West Side Story, vinculada a la inolvidable escena en la que Rita Moreno, Anita en la ficción, canta a coro con otras jóvenes una irónica exaltación de la vida americana. She's been brainwashed. Stop it! She's given up Puerto Rico and now she's queer for Uncle Sam. Oh, no. That's not true. Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe and put that in. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Here you are free and you have pride. Long as you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. Me gusta estar en Estados Unidos, todo es gratis en los Estados Unidos, comprar a crédito es tan bonito, voy a tener mi propia lavadora
Industria en auge en América, la vida puede ser brillante en Estados Unidos, entre otras cosas. Es lo que dicen a gritos y bailando los personajes que aparecen, que intervienen en esta historia y en esta escena que hemos visto. El punto irónico tampoco puede perderse de vista en cuanto al hecho de que Ángeles Mora rescate justamente esa canción, ese fragmento. Hay un diálogo con la película, hay un diálogo con la canción, con la letra de la canción y con todo lo que significa la emigración, como hemos visto antes. Los referentes fílmicos y musicales italianos son recurrentes en la poética moriana. Uno de ellos remite a Amarcord, la extraordinaria película de Federico Fellini, cuyo tema principal, de Nino Rota, es también uno de los más célebres de la historia del cine, y subraya los momentos intensos y emocionantes de la película de una manera eficaz, con una melodía envolvente que se adapta a cada momento y que ha tenido la capacidad de integrarse en la memoria del público. Ahora bien, la evocación de bandas sonoras es únicamente una de las modalidades que adoptan las múltiples referencias musicales en la poesía de Ángeles Mora. Uno de los aspectos más interesantes está relacionado con la llamada canción española y una de sus variantes particulares, como es la canción andaluza. Hemos mencionado antes el tema el poema relacionado con West Side Story, América, América, y hemos dicho que en ese poema Ángeles Mora integra un fragmento del Emigrante, una canción de Juanito Valderrama. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Lo que seguramente no sabía Ángeles Mora al escribir este poema es que aunque la letra de la canción fue asimilada como un mensaje de exaltación nacionalista española, y de ahí vino su extraordinaria difusión y su aceptación en el entorno del régimen, en realidad fue concebida como homenaje a los españoles exiliados. El término emigrante se utilizaba en esos años eufemísticamente para referirse a los republicanos que tuvieron que abandonar el país al finalizar la guerra. Una anécdota poco conocida sobre este asunto es que el cantante Juanito Valderrama, uno de los dos autores de la canción, había hecho la guerra civil en un batallón anarquista. En relación con el título de la canción, Valderrama manifestaba en 2004: escribí El emigrante al ver llorar a los españoles que se fueron a Marruecos. Yo le hubiera puesto El exiliado, pero me hubieran fusilado. El hecho es que, en consonancia con el sentido que le da Ángeles Mora en el poema, la canción acabó convirtiéndose en una especie de himno para los españoles que en la etapa del desarrollismo salieron de España en búsqueda de mejores perspectivas económicas. Para comprender el diálogo de la poesía moriana con la canción popular española, me parece muy útil el análisis de Otra educación sentimental, un poema especialmente significativo, cuyos referentes principales son los propios de la radio, cuya popularidad como medio de comunicación de masas utilizó el régimen franquista con fines propagandísticos y de control de la información. Antes de leerlo y de abordar su análisis, conviene insertar el texto en el contexto de uno de los principales temas de la autora, que es, como vengo repitiendo, la búsqueda identitaria. La inscripción de Ángeles Mora en el grupo poético de la Otra sentimentalidad se singulariza porque su discurso poético, y cito a Sultana Banón, no trataba solo de construir una sentimentalidad no burguesa, sino de construirla también fuera de la lógica masculina. Construirse como una mujer otra
significaba desprenderse de las adherencias interiorizadas a partir de la educación sexista recibida en los años infantiles, que para la autora se desarrollaron durante la larga dictadura franquista, que impuso por distintos medios represivos, propagandísticos y educativos un proceso involutivo en la progresiva implantación de modelos de feminidad modernos que tuvo lugar en los años anteriores a la Guerra Civil. La represión de las mujeres republicanas, su remoción en los puestos de trabajo, así como las vejaciones y humillaciones directas, fueron parte de esos medios. El modelo de mujer republicana, por otra parte, fue vilipendiado de forma sistemática a través de los medios de comunicación de masas, usados como herramienta de adoctrinamiento y manipulación social. Estos medios, entre otros mecanismos, fueron usados para inducir a las mujeres a la aceptación de espacios laborales subalternos, preferentemente aquellos percibidos como meras extensiones de sus ocupaciones domésticas, a la vez que mantenían como ideal el modelo de mujer casera y madre de familia. Sin embargo, frente al discurso oficial, la realidad cotidiana de la mujer fue variando a lo largo de la dictadura por la fuerza de la propia evolución socioeconómica del país, dando origen a un larvado activismo femenino desarrollado en los márgenes del discurso hegemónico que propició el inédito protagonismo social que las mujeres adquirieron en el debut de la transición a la democracia, cuando empezaron a plantear un extenso marco reivindicativo feminista asociado o disociado de la lucha obrera. Ese progreso silente del discurso femenino antihegemónico que eclosiona durante el periodo transicional llevaría a las mujeres españolas en un tiempo relativamente breve del velo al bikini, como describe el expresivo título de Prieto Borrego. La bibliografía en torno al tema incide en que mientras el modelo de mujer propuesto como idóneo no se modifica sustancialmente a lo largo del franquismo y el consumismo económico no contraviene la doctrina moral que en esencia mantiene sus principios, las costumbres sociales y la moral privada sufren una lenta pero imparable transformación que permite a los jóvenes de la transición, a las jóvenes de la transición, la posibilidad de buscarse y comprenderse como mujeres otras, tal como lo hace Ángeles Mora. Esa otredad nace, y eso es importante, en el seno de un discurso que procura la transformación del espacio público, pero también, y en especial en el caso de las propuestas feministas, del espacio privado. Aquí tienen un lema que pertenece a Kate Millett, que he puesto aquí también en imagen, pero el lema que se difundió también en esos años es «Lo personal es político». Este nuevo feminismo, cuyo ideario se puede resumir en el enunciado «Lo personal es político», modifica la noción de política al establecer la centralidad del factor personal en su definición, incluyendo el desarrollo personal, la autoestima y la identidad individual, en la agenda feminista que equiparaba las demandas de derechos de igualdad al establecer el camino de la libertad, no solo a partir de los derechos formales. La lucha feminista de esos años se produjo en el seno de una sociedad en plena metamorfosis. Este enunciado, «Lo personal es político», viene a coincidir, por otra parte, con la superación teórica de las falsas dicotomías público-privado, reflexión-sentimiento, etcétera, que denunciaba en sus planteamientos el profesor Juan Carlos Rodríguez, teórico de la otra sentimentalidad y también compañero de Ángeles Mora. El poema que antes mencionaba, Otra educación sentimental, al que me quiero referir, se inscribe en este contexto y puede ser interpretado en el marco de la construcción de una identidad alternativa en pugna con la educación recibida. El diálogo que Otra educación sentimental establece con la canción española y con otros elementos de la cultura popular sirve para denunciar el uso de los medios de comunicación de masas por parte del franquismo para propagar su ideario de exaltación nacionalista. La autora denuncia también el contenido de canciones que divulgan una idea tradicional y estereotipada de la mujer, fomentando su sumisión. Otra educación sentimental, My Way. Triste. Qué soledad con esta música como de ayer y tedio por la casa. El niño judío, la niña errante, que he nacido en España de donde soy. Granada. Tierra ensangrentada, Granada hacia donde voy. Coger 4 rayitos de sol
y hacer con ellos una mujer. Todo lo que aquel día empapaba la sed, trozo de aceite y sal y miseria, con grillos y con perros gimiendo en madrugada o allá en las sobremesas de Sombra y de Perlé. Luego venían las radionovelas de Guillermo Sautier. Hoy pienso acaso una tristeza opaca, perdonad que me excuse, brutal como ninguna. ¿Qué hacer con esta lenta, larguísima evidencia de invierno, cuando apenas mis suspiros de España fueron más que una herida y su gangrena en lo que algunos llamaron nuestra infancia? El poema establece un juego intertextual con conocidos referentes de la música popular española, copla o zarzuela fundamentalmente, cargados de mensajes que abierta o subliminalmente soportan ideas vinculadas al nacionalismo españolista a ultranza y que fomentan el estereotipo de mujer tradicional, aunque a veces sea por el tortuoso procedimiento de narrar el triste final de los personajes de copla que actúan como mujeres libres. Ya saben, la zarzamora llora que llora, la lirio que tiene una pena, qué pena tiene la lirio, en fin, esas cosas que todos conocemos. El centro del discurso poético está definido por el diálogo con canciones de las cuales les voy a extractar algunos fragmentos, como Granada, de Agustín Lara, Suspiros de España, de Antonio Álvarez Alonso, y De España vengo, de la zarzuela El niño judío, expresamente mencionada en el poema, y musicada por Pablo Luna sobre un libreto de Antonio Paso y Enrique García Álvarez. No, creo que es Alfredo Kraus. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía que dio de vengo. Se escuchó. Quieto, Granada, tierra ensangrentada en tarde de toros, dice la canción, como han visto. Ángeles Mora corta, Granada, tierra ensangrentada. Estamos viendo una clara alusión a la guerra civil, estamos viendo una clara alusión a la muerte de Lorca, estamos viendo cómo de una intención se pasa a otra completamente distinta. Cada una de estas canciones tendría una deconstrucción, pero a lo que vamos es al uso que ella hace descontextualizándolas de estas letras, de todo eso. Como ven, el poema de Ángeles Mora confecciona un collage de citas donde se recogen fragmentos de todas estas canciones que antes he dicho, muy populares en los años de su infancia y de su adolescencia,
a las que contrapone como cita introductoria del poema, quiero que lo recuerden, el título de una canción, My Way, popularizada por Frank Sinatra en 1969, un periodo en el que ya la música extranjera, sobre todo la anglosajona, francesa e italiana, que era calificada en aquel momento como música moderna, canción moderna, desplazaba a la canción española. Necesariamente esta referencia, My Way, en posición inicial, implica la perspectiva personal desde donde la escritora aborda la educación recibida, que exige una deconstrucción para encarar la experiencia personal a su manera. A esta contraposición se suma igualmente la que se plantea entre el título de la zarzuela, El niño judío, y la designación del pasado personal del personaje a través del sintagma La niña errante. Aquí confluyen, por una parte, la cita de una zarzuela, género escénico característicamente español, al que se debe también el título de uno de sus poemarios que vengo mencionando aquí repetidamente, La canción del olvido, y la alusión a una película, la que he mencionado antes, La niña errante, de Vibeke Løkkeberg, que narra de forma realista la época de la posguerra, vista a través de los ojos de una niña que presencia la desintegración de su familia y de su país. La transposición que efectúa con el personaje de la película es evidente, de igual modo que es evidente la yuxtaposición de dos infancias marcadas, una la del niño judío por la búsqueda identitaria y otra la de la niña errante por el reconocimiento de la huella histórica en la experiencia personal. A todo ello se suma, por supuesto, una referencia literaria que es El eco de la dama errante de Pío Baroja. Otra educación sentimental sitúa al sujeto poético en el centro de dos debates centrales que afectan a la construcción identitaria de la hablante: su ubicación frente a la realidad sociopolítica del país y su posicionamiento frente a la imagen estereotipada de la mujer transmitida por distintos cauces, entre otros el que digo, la canción popular, así como los seriales radiofónicos a los que también se refiere en el poema, porque uno de sus guionistas más exitosos fue Guillermo Sautier Casaseca, que se especializó en melodramas sentimentales en los que se exaltaba el modelo de mujer sacrificada, sometida, invisibilizada. La infancia de Mora está marcada por el esplendor de este género, cuyo auge se inicia en los primeros años 50, consolidándose en breve como la propuesta de entretenimiento más popular de la radio. Todavía no habían venido los culebrones americanos, ni los turcos, ni nada de eso, que ahora pues, ha venido a sustituir a este género. A partir de todos estos elementos, la autora construye un discurso propio, contrahegemónico, que desestabiliza las creencias y los valores transmitidos, en este caso, canalizados a través de la radiodifusión. En La canción del olvido, poemario donde se incluye otra educación sentimental, la autora incluye poemas que muestran de algún modo la otra cara de la moneda, es decir, que en torno al tema del amor, que es prioritario en esta colección de poemas, aborda la actitud transgresora del personaje respecto a la educación recibida. Por eso tengo que hacer otra mención a otra canción. Uno de estos poemas sería el que se titula El incomparable sonido de una noche de verano, que menciono por eso porque se apoya en una referencia musical. Se trata otra vez de un referente a esa canción moderna en la que ocupaban un amplio espacio los cantantes y las melodías procedentes de Italia. El referente en esta ocasión es Il cuore un zingaro, interpretada por Nicola Di Bari, que se hizo muy popular en España. Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro?
Silcuoreo no zingaro. La letra de la canción habla de la volubilidad del amor. Quien hoy sufre la pena de ser abandonado es el mismo que más adelante abandona y sigue adelante sin sentirse culpable, porque el corazón es un cíngaro cuyo destino es vagabundear sin arraigar definitivamente. Ángeles Mora inserta el estribillo de esta canción en un poema que tematiza el control de la conducta femenina ejercida por la sociedad patriarcal, cuyo centro neurálgico se sitúa en el aspecto de la sexualidad. No es de extrañar por ello que Ángeles Mora, perteneciente a la generación de mujeres de la revolución sexual, en su proyecto de construirse verbalmente, como vengo repitiendo, como mujer otra, enfoque uno de sus poemas hacia el cuestionamiento de un tabú que estigmatiza a la mujer sexualmente libre. La ironía y su potencial transgresor son la mejor baza de la autora en un poema cuyo título, es importante señalarlo, posee resonancias shakespearianas. A ver cómo paso ahí, esto. El incomparable sonido de una noche de verano, qué colpaneo. Un árbol de celindas y un bullicio de abejas, y luego susurrar una canción tan pequeño burguesa que no vale más que un real. Aquí tenemos otra alusión a la canción española. En el brocal del pozo y las hormigas trepando por el borde en la piscina con los duraznos casi a reventar. Qué colpaneo, silcuore un zingaro va. Un árbol de celindas y un bullicio de abejas, aire cruel que se cae tan despacio sobre una hoja. En vez de canciones de ayer, sonrisas de verano y de una noche oscura en el chalet cuando después bailamos, briznas de hierba y sangre en el granado. Pues qué otra educación sentimental recollerá l'estel de su disé, que fue como un bebedizo de menta y ajonjolí, que fue un árbol de celindas en la casa en que viví, como un bullicio de abejas, y luego en el cobertizo lo que escondimos allí. Pero no voy a hablar más de todo lo que perdí, solo celindas leves, y acaso el abejorro que me embriagó en el sol. Aquel poema, ¿qué culpa tuve yo? El epígrafe de este poema cita, como ven, un fragmento del estribillo de la canción de Nicola Di Bari, que reproduciendo algunos fragmentos de la misma en el cuerpo del texto. El título, como he dicho antes, resuena como un eco del sueño de una noche de verano. Recuérdese que en la comedia de Shakespeare tiene en el contexto de un himeneo, una trama de enredos amorosos aderezados con los encantamientos y hechizos tan del gusto de la época y que también vemos por aquí en el poema de Mora. Estos dos referentes sitúan el enunciado poético en el cruce de dos temas significativos: la celebración de la unión de una pareja y el discurso exculpatorio por parte de la mujer que habla. El poema consiste en el relato cifrado de las circunstancias en que esta mujer mantiene por primera vez relaciones sexuales. Siendo la castidad uno de los principales valores atribuidos al modelo de mujer defendido en la sociedad nacional católica que domina en los años formativos de la autora, el poema traspasa la frontera entre lo privado y lo público, en tanto que revela la rebeldía del personaje frente a los patrones de género impuestos. La cita inicial de la canción italiana, descontextualizada, introduce el elemento irónico en el texto. De forma distanciada, la mujer asume como un derecho el disfrute de su libertad sexual, de forma despreocupada y ajena a la culpa, todo lo cual incide en la construcción de una identidad femenina liberada, capaz de transgredir los principales tabúes. Bueno, he ido perdiendo efectivos en el camino y espero no haber cansado demasiado al amable auditorio. Es hasta aquí, hasta donde llega la selección de hoy. La poesía de Ángeles Mora, como creo que puede verse a través de los ejemplos espigados, construye su palabra poética sobre un edificio de referencias culturales realmente muy vasto, generando un diálogo constante con ellas. En el conjunto, sin embargo, se distingue claramente una voz de mujer que tantea en lo visto y aprendido para mirar de otra forma, para conocer nuevamente y para escribir y escribirse a sí misma a partir de todo ello. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, abrimos turno de preguntas o... Ana, tú estás ahí. Muchas gracias a ti. Pues yo también, la verdad es que estudiando se aprende un montón. O sea, no hay como ponerse a ello. La poesía de Ángeles Mora es muy sugerente en muchísimos aspectos y una cosa te lleva a otra constantemente y me ha hecho pensar en muchas cosas y buscar mucha información y todo eso pues es siempre muy enriquecedor. Bueno, hablo yo entonces, para variar. Reescuchando algunos de los poemas, he tenido una impresión que ya había tenido en otro momento y que me parece que es un hilo interesante dentro de la poesía española, ¿no? Es decir, el enlace de la otra sentimentalidad con una parte de la poesía de los años 60 que queda en cierto modo relegada, que representa Manolo Vázquez Montalbán y Félix Grande en alguna forma, ¿no? Sí. Y que queda ahí relegada, ¿no? Y bueno, cómo de repente eso se retoma y quizás no sé si con toda conciencia, pero es verdad. Pero es verdad, sí. Sí, yo no sé. Bueno, verdad. y hay cosas que yo también pienso que no siempre se hacen con toda conciencia. Sí, pero hay ahí. cosas, fíjate, revisando textos de los primeros años de la otra sentimentalidad, donde reivindican a Manolo Vázquez Montalbán y a Félix Grande, que a mí me llamó la atención, ¿no? Pero claro, es que la línea es esa, ¿no? Sí. Y en este sentido, buena parte, desde el propio título, ¿no? Otra educación sentimental. Claro, es la relectura de la otra cara de la sentimentalidad, de una educación sentimental. Sí. De una educación ahí sentimental. Hay un hilo conductor del que no se ha tirado lo suficiente. Claro, y creo que eso es interesante, ¿no? Es decir, yo me estaba acordando de eso, los primeros poemas de una educación sentimental de Vázquez Montalbán, sí. Donde están las referencias a la radio. Lo que pasa es que, claro, aquí es otra historia, ¿no? Es decir, allí es la formación de un niño de los años 40, pues eso, charnego, ¿no? Sí. Etcétera, en Cataluña, y aquí es de una niña, pero ya no en los años 40, sino en los años 50, pero con el mismo esquema, ¿no? Es decir, la radio de fondo, la canción española de fondo, la entrada de algunas músicas modernas y del cine, claro, y del cine como la gran ventana que abría otro mundo, pero que también que construía identidades de clase y de género, ¿no? Evidentemente. Entonces, me parecía eso no es una pregunta, como puedes ver. Es una observación inteligente. Pero eso, a estas horas no es inteligente. No, y luego otra cosa que me parece, que yo creo que es interesante también, y creo que es en los dos casos, ¿no? Es decir, la idea de memoria cultural como memoria sentimental. Es decir, si hay algo que diferencia en el caso de Vázquez Montalbán y en el caso de Ángeles Mora del culturalismo novísimo, es que los referentes son no referentes impostados, sino que son referentes de una memoria cultural, pero sentida, que construida como eso. Tú lo has hablado. Y esa conexión de lo oculto Exacto. y lo popular de una forma totalmente natural. Claro. Aquí aparece un personaje del cine junto con una referencia a la novela de Pío Baroja, a la poesía de Cernuda, a Faulkner. Hay referencias.
culturales, de lo que se llama alta cultura y de la cultura popular. Y están las dos en un mismo plano y con la misma naturalidad. Y quizás como consecuencia de algo que lo has citado al comienzo, ¿no? Que es la desaparición de una verdadera cultura del pueblo, la sustitución de una cultura de masa, de la cultura de masas, de la cultura popular por la cultura de masas. La cultura popular vinculada Exacto. a una cultura rural, A que una era la tradición, que había, exacto, y que va que desapareciendo en la desaparece generación. por una En la cultura de generación de masas. Mora va Claro. desapareciendo. Sí, Es decir, sí. esa sustitución de Y cuando de se una consagra producción el cultural. paso de la emigración del campo a la ciudad, ahí es una devastación aquello. Y ahí- Bueno, lo ha explicado Luis Mateo Díez muy bien Exacto, en su sí, sí. narrativa. Entonces, totalmente. claro, desaparece ese desarraigo de la cultura popular y que yo creo que es un producto, es un elemento más de construcción ideológica, o sea, de proyecto ideológico del régimen, ¿no? Es decir, el desarraigo de la verdadera cultura popular y del régimen, no solo del franquista, sino del capitalismo neoliberal, del capitalismo, ¿no? que viene, es decir, que la progresa, sí. transformación de la cultura popular en cultura de masas, que es para el consumo, mientras que la cultura popular no era para el consumo, era el pueblo el que la detentaba y el que la disfrutaba, mientras que la cultura de masas se construye para consumo del pueblo, con lo cual, bueno, entra la productividad, ¿no? Uf, qué denso para estas horas. Sí, venga, Ana, hala. Chíllanos un poco. Estaba eufórico, sí. Sí que hay una cuestión que me ha llamado la atención y que me ha hecho pensar mucho. Es una pregunta un poco incómoda, supongo. No, que sea fácil. Porque ha dicho, ¿no? que Ángeles Mora, que yo estoy completamente de acuerdo con esto, creo que la poesía de la experiencia cultivada por mujeres, o sea, tiene un doble discurso, ¿no? En la medida en la que hay una revisión de los relatos patriarcales heredados, es decir, ellas trabajan... Eso lo explica muy bien Sultana Banón, sí. Claro, ellas trabajan, mirar esa referencia, porque es cierto, ¿no? que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que trabajan precisamente con esas referencias culturales y con esa integración de la cultura en la medida en la que la cultura genera identidades, ¿no? Y donde las fronteras, evidentemente, entre lo cultural y lo privado, pues se borran, ¿no? Pero hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque has mencionado, claro, al hilo del marco, ¿no? Inicial de la otra sentimentalidad, que efectivamente se basa en el magisterio de Juan Carlos Rodríguez, y yo aquí sí que me pregunto un poco escéptica, o sea, ¿de verdad crees que Ángeles Mora, porque te has referido a esa necesidad, ¿no? de contradecir o de revisar ese modelo normativo femenino a la vez que burgués? Y yo te pregunto, o sea, ¿crees que no es una obra burguesa? Es una gran pregunta. A ver, claro, aquí ya tendríamos que entrar en un montón de definiciones, ¿no? Claro, según cómo lo mires. Lo que dice Sultana Banón es que al mismo tiempo que se deconstruye ese paradigma burgués, se deconstruye también el paradigma femenino. Ella te lo sabría explicar probablemente mejor que yo en este sentido, ¿no? Pero es verdad que si no el paradigma burgués, sí que hay una deconstrucción del sistema hegemónico de aquella época en la poesía de Ángeles Mora, en muchos aspectos. Hay una... ¿Tú no estás de acuerdo con eso? ¿Crees que no lo hay? Sí. No, creo que, o sea, en el marco de la otra sentimentalidad, tal y como yo lo veo, tú estás ampliando a toda la otra sentimentalidad. Una reflexión más amplia, y puedo estar equivocada, ¿no? Como le dije el otro día a unos colegas, digo, bueno, yo pienso esto hasta que piense lo contrario, ¿no? O sea, creo que uno se revisa, ¿no? Sí, constantemente. O sea, cambio de opinión ahora mismo hasta que no lo sea, ¿no? Sí, el derecho a contradecirse es básico. Por favor, que no nos lo quiten nunca. Como yo lo veo, o sea, a mí es verdad que como explica precisamente y muy bien Juan Carlos Rodríguez, o sea, todo discurso es ideológico, es decir, el sentimiento es ideológico, es histórico, ¿no? Ahora bien, para mí,
los de la poesía de la experiencia tomaron esa cláusula obviando que era un reflejo de la ideología hegemónica. No sé si me explico. Y muchas veces tendemos a pensar que solo la vertiente ideológica del texto se hace más visible cuando va contra, ¿no?, la ideología hegemónica o la ideología instaurada, ¿no? Y yo creo que en el caso de la obra de la poesía de la experiencia, es visible precisamente que el texto es un producto ideológico en la medida en la que refleja el hábitus burgués. No sé si me explico. Sí, te explicas muy bien, muy claramente. Porque uno lee estas obras y, bueno, es que está viendo unas referencias de un consumo cultural importante, o unos bares. Pero ¿cómo lo están leyendo? Esa es la cosa, ¿eh? No son las referencias, sino la lectura de esas referencias, porque muchas veces esa lectura deconstruye esas referencias. Sí, pero... No, tú no estás de acuerdo. Pero sí, estoy ratos. más cerca de Ana. Estamos a ratos. Claro. Quiero decir, es verdad, yo creo, me parece, vamos, y me parece que confluyo con lo que tú dices. Es decir, yo creo que hay un desmontaje del concepto de la ideología burguesa hegemónica, pero no para desmontar la ideología burguesa, sino para sustituirla realmente por un nuevo ideologema burgués, me atrevería a decir, ¿no? Es decir, un nuevo sistema, un nuevo concepto de la ideología burguesa. ¿Tú crees que no es más que un maquillaje? No. Yo creo que efectivamente esos textos plasman perfectamente cómo todo texto es ideológico. Sí. Lo que hay detrás de esa cláusula no es que refleje una contra-ideología hegemónica, sino precisamente que es como leer un texto de Garcilaso, ¿no? Por ejemplo, es un poema de amor. O sea, sí, es un poema de amor, pero es un poema de amor idealizante que tiene detrás aspiraciones imperialistas, que tiene detrás una serenidad, o sea, que va en un contexto de una época, ¿no? Es como el amor de Luis García Montero, o de Ángeles Mora, o de quien quiera que escriba dentro de esta línea, es... Y reproduce a la vez también, creo, gracias, un hábitus burgués. O sea, la burguesía que se... O sea, es decir, toda la serie de hábitus... Bueno, es que esto no lo he dicho yo, esto lo dice Bourdieu, ¿no? Que no se entienden, ¿no? Unas prácticas sociales que no se entienden en un marco económico diferente. Sí, en un marco económico de los agentes, ¿no? Diferente. Y ahí es donde yo veo a ese sujeto viendo esa película, viendo esa referencia. Aunque luego sean revisadas, porque precisamente, o sea, nos están diciendo que la cultura es un texto y que como tal se revisa, se corta, se pega. Pero yo no puedo evitar leerlo en clave. Es como, además, me resulta muy irónico, porque adoptaron el pensamiento, ¿no?, de Juan Carlos Rodríguez, un Marx dentro del... y de marxista, o sea, no hay nada, o sea, toman del, ¿no?, es como tomar del marxismo precisamente el desmontaje que hace el marxismo del sistema, ¿no? O sea, como el marxismo es lo único que nos ha explicado cómo funciona el sistema, independientemente de nuestras cuestiones, ¿no? No sé, bueno, estos son... Sí. Es que no hay, lo que hay es precisamente transparentar cómo dicen los marxistas, todo texto es ideológico. No sé si me entiendes. Sí. Pero entonces me parece como muy irónico. Me parece paradójico, ¿no? Porque es como querer... Es simulacro. En el fondo es un concepto de simulacro. O sea, lo que planteaba, maquillaje, exacto, ¿no? lo que planteaba Baudrillard con cultura y simulacro, ¿no? Es decir, es un simulacro de transformación que realmente... Pero que se le vuelve en contra, ¿no? O sea, creo que se le vuelve en contra, porque es como si yo intento, ¿no? No, es que creo que querían una propuesta, pero se le termina viendo las orejas, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí, no sale se agota. Sí. No, es que no pueden evitar que sea un discurso burgués porque lo están escribiendo desde ahí. O sea, es decir, están reivindicando la historicidad del texto
Completamente de acuerdo, todo texto es ideológico. Lo que están Y están obviando revelando- es que están manifestando precisamente la connivencia con unas estructuras aburguesadas. Sí, sí. Entonces, eso me parece, a mí me hace como gracia. No, quiero decir, no sé si lo veis, ¿no? Como una... Sí, sí. como que Quizá se lo le llevas vuelve- un poco al extremo, me da la sensación. Puede ser pero bueno, también. sí. A lo mejor la juventud. Sí. a lo mejor. Ya no tanta. Creo que Ya lo no lleva... tanta, ya no tanta. Ya no tanta. No, sí, evidentemente habría que pensar en todo esto, suavizar también la vehemencia con la que hablo no es la vehemencia con la que lo escribiría, ¿no? Seguro. Pero no sé, sí que es un tema que me preocupa recurrentemente, ¿no? Habría que darle unas vueltas, sí. En los últimos meses, ¿no? Como la trampa. Sobre todo por el devenir histórico, más que nada, ¿no? No he entendido la broma. Creo. Que sobre todo por el devenir histórico Sí, de los claro. protagonistas. Claro. ¿No? Que puede Pero ser. bueno, que sí, es que cuando dijiste lo de burgués pues me llamó la atención, ¿no? Dije, bueno, voy a abrir este melón. Sí. Lo hemos hablado y es... Sí, nosotros lo sí, hemos hablado. Y es verdad, o sea, entiendo la postura y creo que es acertada, ¿no? El intentar ver eso. O sea, es un poco también un reflejo de hasta qué punto, volviendo unos años atrás, hasta qué punto las revoluciones del 68 son unas revoluciones que intentan acabar con el sistema o intentan un proceso de suplantación de los Claro. herederos naturales del poder, acelerándolo, ¿no? Claro, sí. Es decir, El gato pardo. Claro, otra El gato película, pardo, otra exacto. película basada en una claro, obra es decir, literaria. Los jóvenes que quemaban Cambiar todo las para que no cartillas, cambie nada. las cartillas militares de Vietnam son los que luego apoyan la guerra de las galaxias de Reagan, ¿no? ¿Qué es lo que...? Sí, es una lectura... Sí, hay que darle... Lo que pasa es que ahí nos manchamos todos. Sí. No, por supuesto. Yo como... Desde luego todos estamos además en el mismo barco, ¿no? Como el poema de Erika Martínez, ¿no? El de permití que Betty me hiciera la pedicura, ¿no? Creo que va por esa vía, ¿no? Lo que dice. Bueno, pues gracias. Hola, bueno, agradecerte el foco, ¿no? y la luz sobre esta mujer poeta. A propósito de la burguesía, solo lo veo como un momento del camino, ¿no? Realmente me pregunto dónde están hoy en día los obreros, ¿no? Y si no nos hemos vuelto todos burgueses, incluso aquellos que no lo son, ¿no? Eso ya va más allá, todavía un paso más allá. Eso ya, sí, ya traslada la crítica a toda la sociedad en general. Sí, por eso es simplemente agradecerte y sí, pues sí, a veces me gusta ver las cosas en perspectiva, ¿no? Es verdad que puede verse la burguesía que adoptan, pero lo que digo, ¿no? Simplemente desde hoy en día se puede ver como parte del camino y del rumbo que coge todo. Y en el otro sentido, pues también he visto mucha luz respecto a la cultura de masas, ¿no? En la que se ha transformado la cultura popular, ¿no? Porque efectivamente hablamos de unos poetas que ya habían perdido el referente de la edad de plata, ¿no? Que realmente no está para ellos. Y es verdad que también han perdido la cultura popular, ¿no? A propósito de Juanjo, ¿no? Que entroncaba con Manuel Montalbán y claro que hay un hilo. O sea, yo es que creo que los poetas están perdidos, ¿no? Los poetas están muertos, están exiliados, los libros están fuera de España, los artistas también y hay que entroncar con algo que está muy lejos y encima es verdad que coincide con este cambio de cultura de masas, ¿no? Que transforma la cultura esta generación popular. ya ha vivido Gracias. menos aislamiento también, ¿no? Sí, a ver. Es un poquito... No es como la generación anterior, que han vivido muy encerrados en el país, esa cultura de la autarquía, del aislamiento y demás. Estos han tenido más oportunidades de salir, han sido jóvenes con más posibilidades de formarse claramente,
con más posibilidades de contacto con el mundo exterior, no solamente por salir al mundo exterior, sino porque el mundo exterior entraba inexorablemente en nuestra realidad, en nuestra vida, ¿no? Y entonces eso abre un poquito el panorama, efectivamente. ¿Alguna cosa más? Pues si no hay más, pues muchas gracias. Levantamos la sesión. Han resistido heroicamente estas 2 horas. Es que no hay autobús todavía. Debe ser eso. Muchas gracias, No, María. a vosotros. Gracias a vosotros. Es que